¿Cómo se beneficia el gobierno del aumento de la inflación, de la subida de los precios? Veréis, hay una serie de impuestos que son impuestos monetarios, es decir, que se deben ajustar cuando aumenta la inflación, de manera que no le supongan una carga superior al ciudadano, además de la subida de los precios que todos sufrimos cada día, ¿verdad? El gobierno de España lo que ha hecho ha sido negarse a ajustar los impuestos monetarios, el IRPF, el IVA, etcétera, de este año 2021 por el aumento de la inflación. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fijaos, por ejemplo, sube el precio de la gasolina un 25%. ¿Cuánto ha subido la materia prima? La materia prima subió aproximadamente un 20%, ¿de acuerdo? Pero en la gasolina, más del 50% del precio son impuestos, y son impuestos que se aplican un porcentaje sobre los costes y los precios de la materia prima, de la producción y de todo lo que tiene que ver con el transporte. Por lo tanto, para que os deis una idea, en el caso de la gasolina, por cada 50 euros que gastamos en gasolina en España, aproximadamente más de 25 son impuestos, solamente uno es el margen de las comercializadoras. ¿Y qué hace el gobierno? Te dice las malvadas empresas, ¿verdad? Entonces, el gobierno siempre se beneficia de la inflación y luego se pone la medalla de que ha recaudado mucho más, porque sin que tú te des cuenta, te ha subido los impuestos, que pagas, porque el porcentaje que estás pagando de impuestos sobre un precio mayor, lo que estás pagando es una cantidad mayor. Y recordemos, es obligación del gobierno ajustar los impuestos monetarios a la inflación. Deberían haber reducido, deflactado el impuesto tanto de la renta como los impuestos indirectos a ese brutal aumento de la inflación. Y como además, en el caso particular de España, muchos de los bienes y servicios que consumimos cada día, particularmente la electricidad y la gasolina, los gasóleos, en general todo lo que tiene que ver con la energía y también con la vivienda, tiene impuestos encadenados, entonces recauda mucho más. ¿Qué significan impuestos encadenados? Veréis. Los impuestos que tiene la generación se suman a los impuestos que tiene la transmisión, se suman a los impuestos que tiene la distribución, a todo eso ellos se le añade otros impuestos y después se le aplica el IVA. Por lo tanto, por la subida de cada uno de los insumos, de cada uno de los elementos que conforman el precio final del producto o del bien o servicio que consumimos, el gobierno aumenta su recaudación en una cantidad que es significativamente mayor a lo que puedan aumentar los precios del subyacente y, también importante, significativamente mayor a lo que ganan las empresas. Es falso que las empresas se estén forrando en este entorno. Es verdad que las ventas se han recuperado a niveles previos de la pandemia, pero los márgenes han bajado. ¿Por qué? Porque las empresas sufren la subida de impuestos y la subida de la inflación y sus márgenes son menores. Entonces, lo que está ocurriendo es que los gobiernos se están apalancando a esa inflación y luego le echan la culpa a los demás o, como ha intentado hacer el gobierno y los que le defienden, hacen una campaña para intentar decir que es que la inflación está sobreestimada. Y la inflación no está sobreestimada. Si hay algo que es una realidad empírica, es que tanto el Producto Interior Bruto como el IPC benefician a los gobiernos, en el sentido de que el IPC suaviza la subida de los bienes y servicios que consumimos con más regularidad y que suben más que la media del IPC. ¿Por qué? Porque esa cesta que hace el Instituto Nacional de Estadística o las entidades internacionales incluye una serie de bienes y servicios que consumimos de manera esporádica y que bajan. Hostelería, turismo,
tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sube un 25% la gasolina, sube un 40% la electricidad, sube un 20% la vivienda, sube un 10% los alimentos frescos, y ¿qué es lo que ocurre? Que te dicen que la inflación es del 6%, y eso no significa que esté mal calculado, todo lo contrario, pero lo que no se puede decir es que el IPC está sobreestimado, y desde luego el Producto Interior Bruto todavía menos. Esta campaña que se ha montado por parte de los adláteres al gobierno de decir que el Producto Interior Bruto está mal calculado, cuando el Producto Interior Bruto precisamente es un indicador económico que beneficia al gobierno. ¿Y por qué beneficia al gobierno? Porque refleja el consumo de las administraciones públicas, y tú puedes inflar el Producto Interior Bruto gastando mucho más y endeudando al país, que es lo que ha hecho, por ejemplo, el gobierno español y otros gobiernos. Y el Producto Interior Bruto privado, el resto, está muy por debajo de los niveles pre-pandemia. Por lo tanto el Producto Interior Bruto, que se puede inflar gastando y endeudando al país, y el IPC, que suaviza la subida de los bienes y servicios no replicables, los que consumimos diariamente, etcétera, son indicadores que, al contrario de lo que están diciendo, no son negativos para los gobiernos, sino que lo que suelen reflejar es una realidad económica significativamente más favorable a lo que quiere el gobierno de lo que es la realidad que vivimos cada uno. El gobierno se aprovecha de la inflación para subirte los impuestos sin que te enteres. Más de 4.000 millones. Y además se está poniendo toda una retórica que está intentando decirte que el problema es que no pagas suficientes impuestos. La realidad de los impuestos en España es que, claro, volvemos al cálculo del Producto Interior Bruto que os acabo de comentar. Fijaos, te dicen, la presión fiscal en España es menor a la media de la Unión Europea. Hay que subir los impuestos. Ojo, la presión fiscal es una ratio recaudatoria, que significa ingresos fiscales con respecto al Producto Interior Bruto. En el Producto Interior Bruto está incluido el gasto público y además está incluida la economía sumergida, que no paga impuestos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a ti te están diciendo que pagas pocos impuestos, metiendo en el denominador un indicador económico que se infla vía gasto público, que cobra impuestos y que incluye la economía sumergida, que no paga impuestos. Entonces resulta que la realidad del esfuerzo fiscal, es decir, lo que pagamos con respecto a lo que cobramos, es que en España el esfuerzo fiscal de la economía, tanto de las empresas como de las familias y como del capital, es muy superior a la media de la Unión Europea. Y nos quieren volver a crujir a impuestos con el gobierno más caro de la historia y además con el nivel de eficiencia en el gasto más bajo de nuestro entorno de países comparables, porque de eso nunca se habla. Aquí, el gobierno más caro de la historia te quiere subir los impuestos y te dice que es para sanidad y educación, y luego te dispara el empleo público y el gasto público en gasto corriente sin rentabilidad económica y completamente político. Por lo tanto, mucho cuidado con esa idea de que el gobierno no te está subiendo los impuestos, te los está subiendo, y además no solamente te los está subiendo los impuestos indirectos y los impuestos los impuestos al ahorro, los impuestos al trabajo, las bases mínimas de cotización con el engaño del salario mínimo interprofesional, te va a subir los peajes, te va a subir los impuestos a los seguros, te ha subido los impuestos a la matriculación, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente te sube los impuestos, sino que además te los está subiendo indirectamente con el impuesto de los pobres, que es la inflación. Un fuerte abrazo. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.